llevo mal. Vamos a empezar con el tema del encuentro de hoy. Quilmes y Acalianos, siempre los dos pueblos juntos, porque fueron los que dieron origen a la reducción. Cuando hablamos de Quilmes, también hablamos de los acalianos. En esta oportunidad vamos a ver varias facetas de los pueblos que dieron origen a esta ciudad. Una de las facetas que vamos a ver va a ser el arte cerámico. ¿Por qué el arte cerámico tiene importancia? Porque es uno de los pocos elementos que nos permite conocer cómo era ese pueblo. A través de la cerámica podemos ver la simbología que tenían, lo que querían transmitir, pero también a través de la cerámica vamos a ver cuáles eran sus ritos y qué comían y muchas cosas de su vida. Las culturas agrícola-alfareras se dividen en Argentina según estudios del doctor Silviano, que es de Quilmes, y el doctor Rafino, director del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, entre los dinosaurios. El doctor Rafino y el doctor Silviano hicieron una determinación de periodos agroalfareros. Tenemos el periodo más temprano que abarca del año 500 a.C. al año 700 después de Cristo. Después viene un periodo medio, un periodo tardío, hasta el año 1450. Ahí se corta porque viene la influencia de los incas. Y del 1450 al 1550 tenemos la influencia incaica, y de 1550 en adelante le llamamos periodo colonial porque fue el periodo de la colonia. Estas son las culturas a grandes rasgos agrícola-alfareras, porque eran todos pueblos sedentarios y los podemos datar en el tiempo. Esto lo traje para que tuviéramos una idea en esa zona, desde qué año y hasta qué año podemos encontrar vasijas. Hasta hoy podemos encontrar vasijas, ¿eh? Después vamos a hablar de lo que tenemos acá. Específicamente, si nos situamos geográficamente en el valle de Yocaví o en los valles calchaquíes, tenemos una serie de culturas que a lo mejor ustedes algunas la escucharon nombrar. La cultura Tafí, que es donde hoy está Tafí del Valle, en Tucumán, un lugar muy bonito, que se desarrolló entre los años menos 200 y 100. La cultura Vaquerías, entre menos 100 y 100. Y después algunas culturas que son muy conocidas. La cultura Condorhuasi, Alamito, Ciénaga, Aguada, Santa María, Belén y Gualfín. Fíjense que la cultura Santa María la puse en rojo porque es la que nos va a identificar con la época en la cual vivieron o tuvieron influencia para nosotros los indios Quilmes y Acalianos. Es la que más vamos a estudiar, la cerámica de Santa María. Es la que más datos nos da acerca de los pueblos Quilmes y Acalianos. Pero no podemos dejar de estudiar las tres culturas que convivieron con la cultura Santa María entre los años 1100 y 1400. Fíjense siempre que es antes de los incas. Los incas llegaron aproximadamente en 1450. Entonces en 1450 se corta la influencia de las culturas pre-incaicas y precolombinas. La cultura Belén y la cultura Gualfín convivieron con la cultura Santa María. ¿Qué es esa belleza que hay? Un aporte de Ludovico Pérez. Si es un aporte de Ludovico, debe ser una pieza que Ludovico me dijo, que es pieza precolombina. Miren ustedes lo que es justo estamos hablando de esto, y el profesor Ludovico Pérez dice pieza precolombina, antes de la colonia, de la región de Catamarca, Santa María, que es donde estamos viendo nosotros ahora, doctor Omar Antonio Gancedo. Esta es una pieza original. Después los invito a acercarse a verla, y esta pieza está hecha con una forma de tallado en punteado. Tiene una técnica que es, pero cuando la vasija la van a cocer, o a cocinar, no sé cómo quieren ustedes decirle, les marcan unos símbolos para ellos, que ahora los vamos a ver. Ustedes lo pueden ver tocando la vasija y acercándose, y ven la rugosidad, y van a ver el dibujo, y ahora lo vamos a ver el dibujo cómo es que lo hace. Esto está bueno, es interactivo, tenemos cosas en lo que les hablaba recién. ¿Qué nos permite conocer una vasija? Un montón de cosas. Esta se llama peinada. ¿Por qué le llaman peinada? Voy otra vez a mi super puntero. ¿Ven cómo está peinada? ¿Ven que está con algo la han rasgado, le han hecho marcas? Y eso se llama peinar una vasija. La vasija puede ser lisa, absolutamente, o peinada. En este caso está peinada. Y si ustedes
le pasan la mano, van a ver lo mismo que la vasija que trajo el profesor Ludovico, que tiene rugosidad. Entonces, esta vasija se le llama tosca, o vasija diaria, o de todos los días, porque no es una vasija ornamentada, no es una vasija ceremonial. Son vasijas que generalmente usaban para actividades diarias, como puede ser cocinar o guardar líquidos, especialmente la chicha, que era su bebida fermentada del maíz. Este ya es bastante más adelantado, cultura condorhuasi. Fíjense ustedes la pieza, el detalle que tiene, la cabeza, la figura, los ojos que parece que estuvieran llorando, una marca en la cintura, tiene manos, tiene piernas. Entonces, fíjense ustedes, estas culturas precolombinas de muchos años atrás, qué cerámica tan trabajada tienen y cuánto ha perdurado en la historia para que nosotros podamos ver cómo vivían esos pueblos. Esta cultura es posterior, se llama ciénaga y también tiene una parte marcada, grabada en la vasija, y en otra parte se empiezan a ver ya figuras, no figuras con formas definidas, sino figuras geométricas. Ellos tenían la concepción de que un animal, por ejemplo, una serpiente, podría ser una línea geométrica también. Entonces, cuando vemos figuras geométricas, no son dibujitos geométricos, son representaciones de algo que ellos hacían. Lo hacían a su modo, con la geometría. Esta pieza de la cultura ciénaga, que también es de esos lugares, tiene una forma de tallar un poco más rudimentaria que esa, que es mucho más trabajada, y las líneas las han hecho como si fuera un zigzag. No sé si lo logran apreciar, de atrás también se ve bien. Las líneas están hechas con alguna otra piedra o con algo con filo para que quede grabada en la vasija. Y esa era su forma de ir mostrando dibujos en las vasijas. Acá voy un poco rápido porque quiero llegar más que nada a la parte de los quilmes. Fíjense esta cultura, cómo va desarrollando otra temática. La vasija ya nos permite ver a un animal. Nos permite ver a un animal que tiene una cabeza, que tiene una boca abierta, que tiene una lengua, que tiene garras y que tiene cola. Entonces, esto para las culturas de esa época era muy importante porque era representar a un animal. Y generalmente esos pueblos representaban un animal porque querían ser como el animal. Si era un león, si era un puma, querían tener la habilidad, la destreza del puma. Ellos querían imitar a ese animal porque lo veían con cualidades y aptitudes. Y ellos querían ser como ese animal. Entonces, para ser como el animal, lo plasmaban en una vasija. Ellos pensaban que cuando dibujaban o invocaban animales, podían adquirir las propiedades que ellos tenían. Esta se llama cultura San José, y yo no sé si ustedes alcanzan a ver que esto ya parece un rostro humano. A mí me da la impresión que tenemos las cejas, los ojos, la nariz y la boca. Entonces, ya este tipo de vasija se llama antropomorfa, porque empieza a definir al ser humano. Las anteriores eran zoomorfas, representaban a la zoología, a los animales. Vamos avanzando y los pueblos originarios ya van representando, me había olvidado, y orejas también. La cultura Belén, que fue casi paralela a la cultura santamariana, nos depara un elemento muy característico, que es el negro sobre el rojo. El rojo es el fondo de la vasija y el negro es donde se talla el dibujo. ¿Qué ven ustedes en el dibujo acá? Una serpiente. Y es una serpiente, voy a decir algo de pintura, si me equivoco, corríjanme, al estilo cubista, porque pintaba las caras, no la pintan como nosotros la vemos, la abren y la cara la vemos como abierta. Vemos la cabeza, pero el ojo y el ojo, o sea, vemos como si estuviera abierta la serpiente. No sé si eso fue motivo después para el cubismo o no, pero
En esta forma, la serpiente está representada con una cabeza como si la pudiéramos ver de los dos lados, pero a la vez. Una forma muy particular. Por eso yo le decía que después Picasso, muchos años después, en otra época, tomó ciertos conceptos de los pueblos originarios que hace tantos años que estaban pintando esto. Acá también tenemos serpientes, figuras, pero acá hay algo que me llama mucho la atención, que es que no solo decoraban el exterior, sino que también tenemos parte del interior decorada. Y eso se da en muchas de las vasijas, porque ellos entendían que era tan importante la parte de afuera como la parte de adentro. Entonces, estos son muy característicos. Se llama cerámica Belém, negro sobre rojo. Esa es la denominación en arqueología que se le da a este tipo de cerámica. Acá tenemos fragmentos que he encontrado en Fuerte Quemado. Fuerte Quemado es donde vivían los indios acalianos, que junto con los quilmes fundaron esta ciudad. Fuerte Quemado queda en Catamarca, donde vivían los indios acalianos, y esto es cerámica, negro sobre rojo. ¿Cuál es la importancia de esto? No tenemos ninguna duda de que este pueblo, los quilmes y los otros pueblos, estaban unidos en su forma de vivir. ¿Por qué? Porque la cerámica es la misma. Esta cerámica, como la Belém o como otras parecidas, las encontramos tanto en Rincón Chico, en Fuerte Quemado, en Cerro Pintado, en Quilmes, que son sitios arqueológicos que están a 10, 15 kilómetros cada uno. Entonces, ellos vivían en un conjunto de pueblos y compartían cultura. No es que los quilmes tenían una cultura y los vecinos tenían otra. Los yaquitos cachaquíes que vivían en el valle de Yocaví tenían una misma cultura. Y la cerámica nos comprueba que tenían esa misma cultura. Porque a mí me pasó encontrarme un fragmento de cerámica en un sitio y en el otro sitio el mismo fragmento, la misma cerámica. Quiere decir que manejaban el mismo concepto. Esto ya es otra cosa. Miren lo que es esto. Esto es otra cosa absolutamente distinta. Estamos hablando de aproximadamente del año 1300, 1400 de nuestra era. Miren la calidad de esta cerámica. Esto se llama la urna, se conoce como la urna Quiroga. Está en el Museo Juan Bautista Ambrosetti de la capital federal. Les puedo asegurar que es impresionante. Esta es una urna santamariana. Está toda decorada. No dejaban nada sin decorar, porque para ellos toda la urna tenía que tener decoración. No podían dejar espacios sin decorar. El espacio sin decorar era algo sin explicar. Y no querían tener cosas sin explicación. Todo tenía que tener una decoración, todo tenía que tener una forma o una figura. Tenemos un rostro humano, dos manos que algunos dicen parece que estuviera rezando, parece que estuviera implorando, parece que estuviera pidiendo. Y un montón de figuras con puntos, figuras en redondel, figuras en guarda. Esta urna es una excelencia. Esta urna la encontró Adán Quiroga, que fue uno de los primeros arqueólogos que recorrió toda la zona de Catamarca y los valles calchaquíes, y es una belleza la concepción artística que tiene. Este señor se llama Rubén Quiroga, que no tiene nada que ver con Adán Quiroga, pero parece que los Quiroga por esa zona eran muy conocidos. Esto que tengo yo atrás mío es el depósito del Museo Erich Boman de Catamarca. No es la sala de exhibición, es donde guardan las piezas que no se exponen. Esto para mí era tocar el cielo con las manos, porque estaba tocando las piezas de 200, 300, 500 y hasta 800 años de antigüedad. Las que están más abajo, que son más grandes, son urnas, son de la cultura San José, pero todas las que ven en este estante y en la estante de arriba son de la cultura santamariana. Yo no sé si llegan a ver que están tan labradas como la que vimos antes, y estas, ¿ven que tienen tapa? Se llama puco. La tapa, y es porque ahí enterraban a los párvulos, enterraban es una manera de decir, porque no hay tierra, ahí ponían a los párvulos, a los bebés recién nacidos que morían, los ponían dentro de esa vasija, porque la concepción de ellos era que esta vasija tenía una tapa y tenía un vientre, un cuerpo, y el niño volvía al vientre de la madre. O sea, mientras vivía o se formaba en el vientre de la mamá, pero una vez muerto, la mamá no lo tenía más en su vientre, lo ponían en el vientre de una vasija para que siguiera estando en contacto con la cultura y con una forma de, a lo mejor, proseguir su vida.
Acá vemos cómo son las culturas, las vasijas de Santa María. Tienen un arte impresionante. La del medio tiene una concepción, esta también, artística a la que se denomina mamá guapo. Acá tenemos una figura con cejas, ojos, aparentemente esta sería la boca, pero si ustedes ven, acá hay dos manos que sostienen algo. Acá hay dos manos que sostienen algo, en esta no. En general, esta cultura dice que esta vasija, esas dos manos, contenían el agua necesaria para que los pueblos pudieran sobrevivir. Por eso se llama mamá huaco, porque huaco significa agua. Entonces, esa vasija estaba hecha así porque llevaba agua. ¿Y por qué llevaba agua a una urna funeraria? Porque ellos creían que el muerto hacía un viaje. Y si el muerto se iba de viaje y hacía un viaje, necesitaba agua para el viaje y comida para el viaje. Entonces, las urnas funerarias siempre están acompañadas, en la zona de Quilmes, Catamarca y Tucumán, de comida y bebida. Siempre que se encuentra una cista donde han enterrado a alguien, hay bebida y comida, y muchas veces ropa. Porque ellos tenían la concepción de que hacían un viaje, y en el viaje necesitaban lo que necesitamos nosotros cuando subimos a un plusmar o algún móvil que vamos a viajar, la vianda de comida. Ellos también en la urna representaban su viaje. Y por último, una última vasija, esta está tomada en la localidad de Santa María, ¿no? Sí. Santa María, en el Museo de Santa María, también. Ven que acá tiene los ojos, las cejas, y miren dónde están las manos acá. Ven que están como sosteniendo. Esta sería el receptáculo del agua. Este que está acá. A veces marcado en forma cuadrada, a veces marcado en forma redonda. Muchas veces marcado acá como una especie de cuadrillé. Y yo les pido que observen esta figura y esta figura. Esto que parece como un mitograma que se va enroscando y esto que parece como un cuadriculado. ¿Por qué les pido que observen esas dos? Esta es la urna entera. Y este es el pedazo de urna que yo encontré en Rincón Chico. Ven que la parte del mitograma que se va enroscando es exactamente igual al de la urna. Y acá tenemos el enrejado. Entonces, esto nos permite a nosotros reconocer que en ese lugar donde vivían los indios usaban o influía la cultura de Santa María. No tenemos ninguna duda porque encontramos esos restos en los lugares donde nos decían que ellos los utilizaban. No es que los libros decían eso, la realidad también dice eso. Los restos todavía están ahí. ¿Qué entorno geográfico, como explicó Chalo en un momento cuando introdujo esta charla, encontraron a los Quilmes tan diferentes de donde ellos vivían a donde fueron extrañados? Porque la palabra es extrañar. Extrañar quiere decir sacar de un territorio y enviar a otro. Esta es una foto de una amiga nuestra que se llama Silvia Mármoli, que está en el libro del río. Esto sería una especie de representación. Esta foto es actual. Pero yo la traje, Chalo, para que tengamos una idea vaga de cómo podría haber sido la costa del río, virgen, con algunos árboles, algo de agua, algunos pájaros. Todavía sí, acá no se ve mucho la mano del hombre. Es como sería hoy el bañado. Silvia nos puede decir que si no tenemos la mano del hombre y no hay casa, si no hay nada, el bañado sería agua que llega y se extiende, mezclado con algunas plantas no muy altas, y algunas plantas acuáticas, y siempre algunos pájaros dando vueltas mientras no llegue el hombre y los pájaros se van. Eso sería la zona de Quilmes, nuestra ribera, a donde ellos llegaron. Acá usamos la foto de Silvia Mármoli, que está en el libro que algunos hojearon ahí adelante de las fotos del río. Pero ¿cómo era el sitio al cual llegan los Quilmes y los acalianos acá? La arquitecta Marta Oliva, que pertenece a nuestro grupo de los quilmeros, que es presidente de la Junta de Estudios Históricos de Quilmes, ha definido, ella, en estudios que hace muchos años que está realizando, a Quilmes como un lugar
frente al río de la Plata, sobre una barranca que sirve de límite natural. La barranca ya existía, siempre existió, es un límite natural. Entre el bañado, o sea, entre la zona donde llega el río, y una llanura suave con algunas lomadas y un punto estratégico a 20 metros de altura, que sería donde hoy está la catedral. Según la arquitecta Oliva, la catedral de Quilmes está en un punto más o menos a 20 metros sobre lo que sería la costa del río. No es una gran altitud, pero domina un paisaje con una diferencia de 20 metros. Muy diferente a donde vivían ellos. Y ahora vamos a ver por qué. Acá tenemos una lomada de 20 metros, que es la mayor altura que tiene como diferencia nuestra zona. La geóloga María del Carmen de Stefano, y esto está tomado del blog del Quilmero, dice que desde el punto de vista geomorfológico y climático, la región donde nosotros vivimos se llama Pampa Húmeda. Nosotros lo podemos ver, hoy a la mañana hacía 70% de humedad, había 70% de humedad. Y vemos que el esparejo, que siempre tenemos más o menos una humedad de ese tipo. Por eso se llama Pampa Húmeda. Su morfología es levemente escalonada y asciende suavemente desde el río hacia el interior, hasta una distancia aproximada de 1,5 kilómetros. Quiere decir que el bañado, más o menos entre 1,5 kilómetros y 2 kilómetros, empieza a subir lo que hoy conocemos como la barranca, los barrios de la barranca de Quilmes. Eso diferencia al bañado de la zona de loma. Por eso es importante estos estudios que han hecho gente que conoce bien la parte geológica y la parte de arquitectura. Y ahora Adán Quiroga, que era un estudioso muy importante, en el año 1896 a 1900, escribió un libro que se llamaba Calchaquí, que Editorial TEA lo reeditó en 1992, y él nos dice cómo vivían allá. ¿Cómo vivían allá? Quiroga dice, en nuestro Calchaquí, entre los 1800 metros y los 2300, miren la altura, 1800 a 2300, y acá tenemos una loma de 20 metros, vivían numerosas y belicosas tribus, que tanto han actuado en la epopeya de las cumbres. Ya está hablando de cumbres también. Este valle era poblado por Quilmes, Yocaviles, Incamanas y muchos pueblos más. Eran como yo les decía, Quiroga tampoco dice que vivían los Quilmes nada más, o los acarianos. Había una serie de pueblos que vivían. En la charla anterior vimos que en los Yocaviles había más de 15 pueblos distintos. Esto es lo que dice Quiroga de allá, de la parte de Catamarca y de Tucumán. Esto es lo que dice Quiroga. Miren qué diferente avanzamos nosotros. Algo desértico, algo con plantas arbustivas, zona más bien arenosa. El río estaba acá, este es el río Santa María de Yocaví, esto que ven acá con forma de cordón de plata, y estos eran todos rocas. Acá no existía la roca, acá para construir se utilizó el adobe, el barro y la paja. Allá se utilizaba la roca y el cardón. Esto es muy actual, lo tomé, no tiene nada que ver con estudios históricos, pero lo tomé para que tengamos una referencia. ¿Qué es esto? Esto está tomado del Servicio Meteorológico Nacional desde la estación Santa María, es decir, donde vivían los Quilmes. Hoy Santa María es la ciudad más cercana en Catamarca donde vivían los indios Quilmes. ¿Y qué dice este cuadro climático? Dice que las precipitaciones anuales en el año son de 200 milímetros. Después vamos a ver cuántos son en el año acá donde nosotros estamos, para ver qué diferencia de precipitaciones tenían esos grupos que trajeron de un lugar a otro. Y fíjense la temperatura. La temperatura máxima que se ha alcanzado en la zona de Santa María ha sido de 42 grados. Una media en el año de 16 grados, pero una mínima de 7, lo que implica una variación muy grande, porque al ser pueblo de montaña y andino, hay mucha diferencia entre la noche y el día. A la noche baja mucho la temperatura y de día hace mucho calor. Entonces, esto es Santa María en el Valle de Yocaví. Ahora vamos a ver qué dice de acá. ¿Dónde está tomado esto? Parámetros climáticos de la Estación Meteorológica Quilmes, del año 2009. ¿Alguien puede llegar a leer lo que dice precipitaciones anuales? 1133 contra 200. Esto yo calculo que se debe haber modificado para más, porque en los últimos años las precipitaciones fueron mayores al promedio general.
vemos acá nosotros, lo sentimos. Entonces estamos hablando de casi 1.500, 2.000 milímetros de precipitación anual contra 200 que tienen en el norte. También está cambiando en el norte ahora. También llueve mucho más, ¿no, Inés? Llueve mucho más que antes. Antes el norte era cielo celeste todo el año. Cafayate es tierra del sol y del buen vino. Ahora Cafayate es tierra del buen vino y poco sol. No sé por qué va cambiando tanto. Pero fíjense en las temperaturas. Las máximas son de 29. Las medias son de 23. Entonces, las precipitaciones son abundantes y la humedad promedio, entre los meses más húmedos y menos húmedos es del 70%. Es una exageración. Humedad quiere decir agua en el aire. El agua que hay en el aire es la humedad. Entonces nosotros tenemos en el aire 70% de agua. Corríjame si no es así, algunos que conozcan más que yo, pero yo creo que es así. ¿Qué pasaba con la economía y la administración de estos pueblos? Porque ahora vimos cómo era la arqueología, cómo era el clima, cómo era la geografía. ¿Qué diferencia había entre la geografía de allá y la geografía de acá? Pero ¿cómo se administraban? ¿Cómo vivían? ¿Cuál era su economía? ¿Cómo hacían para sobrevivir? Ellos tuvieron dos cosas que les influyó en su cultura. Uno fue lo que hoy conocemos con el nombre de Capacñán. Esto significa Camino del Inca. Hay tours que se realizan en Perú donde se lo lleva por el Camino del Inca. El más conocido es el que existe entre Ollantaytambo y Machu Picchu, que es el camino del Inca que se hace para llegar a Machu Picchu. Para hacerlo hay que estar en un estado físico bastante importante. Este libro, que yo conseguí en Perú, de Borja Carrillo y Timoteo Guijarro, nos cuenta cómo es el Capacñán. ¿Qué era el Capacñán? El Capacñán era un camino que los incas hicieron por toda América. Pero fíjense por dónde iba el Capacñán. Esta foto es una foto aérea, tomada de Google, no digan nada. El río va por acá, por el valle. Pero el camino del Inca está marcado en amarillo. Y no va por el valle, va por el medio de la montaña o por arriba de la montaña. Ellos no se manejaban como nosotros las rutas al lado de los ríos abajo. Se manejaban caminos sobre la montaña y muchas veces encima de la montaña. O sea que acostumbrados todavía a más altura de la que tenían donde vivir. Era una manera de vivir, pero también una manera de protegerse. Así vivían los pueblos del noroeste de nuestro país. Este es el Capacñán o Camino del Inca. Pero también, ¿qué utilizaron para administrarse? En este libro de Andrés Chirino Rivera, comprado en Perú, utilizaban los quipus, el sistema de sogas con nudos, donde ellos llevaban su contabilidad y su matemática. Acá en esta sociedad dimos una charla, fue hace unos años, 2 o 3 años, sobre cómo se utilizaban los quipus, cómo se hacían para contar, cómo se hacía para llevar la contabilidad, cómo se hacían los censos, cómo sabían cuántas cabras tenían, cómo sabían cuál era macho y cuál era hembra. Todo lo sabían con estos cordeles anudados de colores que les permitían llevar la administración de todo lo que hacían. Y este aparatito chiquitito que figura acá, que para las maestras parece un contador o un ábaco, se llamaba yupana. Y eso era donde se realizaba la operación matemática poniendo y sacando semillas de maíz. Lo que daba la matemática de las semillas de maíz en la yupana se trasladaba al quipus haciendo nudos comunes, en soga. Y eso les permitía a ellos llevar toda la contabilidad. Un sistema impresionante, un sistema maravilloso y fascinante que todavía hoy los estudiosos dicen que fue el origen de la computadora, porque trabaja con el mismo sistema que después se desarrolló en la computadora, en Microsoft y en todos los que hicieron sistemas importantes de computación. Pero todo nace también del sistema binario. No sé si alguno conoce cómo funciona el sistema binario. El sistema binario es positivo o negativo, como la luz, prendo o apago. Eso se llama sistema binario. En código de barra es nada o barra. Cuando no hay nada es 0, cuando hay barra es 1. Eso se llama sistema binario. Ellos trabajaban el sistema binario.